De las grandes satisfacciones que nosotros sentimos es ver un espacio que ha logrado mantenerse por 14 años. Más de 600 paneles educativos que hemos tenido a bien realizar, porque contamos con el concurso de importantes profesionales que domingo tras domingo pues ven en nuestro espacio un canal para hacer llegar la opinión calificada. En el día de hoy nosotros vamos a hablar de un tema muy interesante que usted no podrá desprenderse del televisor, porque de hoy en adelante ese es un tema que es mucho lo que se va a hablar, y usted, si le pone atención, al igual que yo, seremos de los primeros entendidos en el tema de una manera profunda. Por eso en el día de hoy vamos a hablar de reforma fiscal o reforma tributaria, gracias al Instituto de Contadores Públicos Autorizados, filial San Francisco de Macorís, que dirige en esta ocasión la licenciada Jacqueline Peña, quien es su presidenta. Ella ha coordinado a través del instituto este importante panel como una labor social de dicha institución, cumpliendo con su rol de informar, de orientar a la sociedad de la que somos miembros. Vamos a dar los buenos días a la licenciada Jacqueline Peña. Buenos días. Buenos días, Wilson Gómez. Buenos días a todos los televidentes que cada día, cada domingo están pendientes de este importante programa. A todos los contadores que también están muy pendientes en el día de hoy. Nos sentimos honrados, el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, filial San Francisco de Macorís. Y aprovechamos la ocasión para darle la bienvenida a nuestro presidente nacional, Basilio Sánchez. Así que adelante, licenciado. Buenos días, Basilio Sánchez. Está en la señal Sky, ¿verdad? Quien es el presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados a nivel nacional. Así es. Ahí tenemos a Basilio. Buenos días, Basilio. Buenos días, mis queridos amigos. Qué placer para nosotros tenerle. Amén, amén. Igual para nosotros. Un saludo a la presidenta Jacqueline de la filial San Francisco y a ti, Wilson, por la invitación. Agradecemos esta oportunidad de poder compartir con los amigos televidentes y los amigos que siguen en las diferentes redes sociales. De igual forma, también queremos darle la bienvenida aquí a de manera Skype, al vicepresidente regional Vicente Mejía, Jesús Mejía. Así que, bienvenido y adelante. Buen día para todos. Muchas gracias, Jacqueline. Bendiciones desde aquí. Un saludo para nuestro presidente Basilio, para William de aquel lado y el señor Wilson. Saludos para todos y aquí estamos para servirle. Sí, nos acompaña aquí con nosotros nuestro colaborador, William Fernández. William es un colaborador nuestro, fue vicepresidente de nuestra filial San Francisco de Macorís en el año 2016-2018 y es un colaborador que se mantiene siempre a nuestro lado. Así que bienvenido, William. Sí, muchas gracias, Jacqueline, por esas palabras. También buenos días a todos los presentes, a Wilson y a los televidentes que nos ven y nos escuchan a través de las redes. Estamos aquí, como tú dices, siempre colaborando con el gremio, la profesión, ya con una data, dirigiendo en la diferente directiva desde el 2010, que hemos estado presentes. Entonces todavía estamos por acá, aunque no tenemos ahora mismo una posición dentro de las directivas nacionales, pero sí siempre colaborando con las autoridades actuales que están ahora mismo y que también en el futuro. Así que gracias. Excelente. Esta es una escuelita que nosotros tenemos aquí. Nos gustaría que nuestros amables que están en la señal Skype, por favor, que también entren al panel completo. La magia de Ricardo, un excelente profesional. Siempre tenemos una forma de iniciar este espacio, que es que yo lo he denominado como la escuelita. ¿Verdad? Porque ustedes saben que yo lo que soy bachiller en Ciencias Físicas y Matemáticas del Liceo Ercilia Pepín.
No tenemos un título. Y aquí es que hemos venido a aprender en este espacio. Cuando se habla de reforma fiscal o pacto fiscal, ¿de qué estamos hablando? Sí, al tratar el tema de reforma, las personas de una vez, sobre todo el comercio, los contadores y todo en general, nos preocupamos, ¿verdad? Porque normalmente en nuestro país, cuando hablamos de reforma, de una vez a la mente nos llega de que es un aumento en la tasa impositiva. Y hacen otra cosa, no sea esa. Aunque realmente el objetivo principal, nada más no debe ser un aumento en la tasa, porque pueden haber cambios que sea modificar, incluso puede ser hasta para eliminar algunas cosas, algunos impuestos, puede ser para eso, no necesariamente, puede ser para aumentar la tasa, Wilson Gómez. Es que cuando se habla de reforma, en términos gramaticales, se habla de modificar para mejorar. Eso es lo que nosotros entendemos en términos gramaticales, pero históricamente usted sabe lo que ha significado. Vamos a iniciar esta parte, que ya lo tenemos en la señal, con el licenciado Basilio Sánchez, presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados a nivel nacional. Así es que entramos con esta parte. Cuando hablamos de reforma fiscal o tributaria, ¿cómo podemos diferenciar? ¿Cómo podemos edificar a nuestros amables televidentes desde el punto de vista académico? Muchas gracias. Bueno, realmente diríamos que la definición de una reforma fiscal no es más que ajustar los ingresos del Estado. Y esto significa, de alguna manera, pues aumentar tasas, porque para poder aumentar los ingresos del Estado, evidentemente hay que contribuir. O sea, el contribuyente debe de aportar un poco más de lo que aporta. La única diferencia en esa ecuación es a quién se le carga más el dado, si al pueblo en general o a los que más tienen capacidad contributiva, o sea, a los que más ganan, a los que más riqueza poseen. Y esa es la diferencia. Yo creo que todo planteamiento y toda propuesta de reforma fiscal va a basar la discusión realmente a quién cargamos más. Y yo creo que nuestros amigos, ¿verdad?, que están en el panel, pues pueden hacer y podemos hacer un buen análisis sobre esta misma posibilidad y diríamos, y necesidad obligada que tiene el gobierno de hacer una reforma fiscal. Aquí hay varias decisiones a tomar. El gobierno tendrá que elegir si nos vamos a un pacto fiscal, que es diferente, o nos vamos a una reforma tributaria, o sea, una reforma solamente para recaudar. Y yo creo que sobre esa base podemos conversar y analizar bien esa línea que el gobierno tiene como obligación y tendrá que tomar una decisión. ¿Cómo podríamos señalar una diferencia entre lo que es un pacto fiscal a una reforma fiscal? Por ejemplo, aquí no se ha realizado un pacto fiscal, que yo conozca, no se ha hecho un pacto fiscal. Lo que se han hecho es reformas a la ley tributaria, o sea, siempre modificando artículos para hacer ajustes de las tasas. Ya el pacto fiscal conlleva una serie de tratamientos que tienen que ver con el beneficio de las personas dentro de la misma reforma. Y yo creo que es la gran tarea y el gran reto que tiene la sociedad en su conjunto, de que esta vez pueda establecerse un verdadero pacto fiscal. Por ejemplo, dentro de esta reforma no se puede quedar el tema laboral. O sea, debe de haber una recomposición del mismo código de trabajo para poder darle una mayor capacidad a las pymes, que puedan ser mucho más productivas, que puedan generar mucho más empleo. Y ahí, si nos vamos solamente a la ecuación de recuperar el ingreso perdido o un poco más para poder cumplir con esa necesidad social que tiene el país,
realmente nos vamos a quedar cortos. Hay elementos en el pacto social, por ejemplo, se tiene que establecer una mejor distribución del gasto, o sea, el gobierno tiene que comprometerse a racionalizar el gasto. Hay temas que tienen que ver con la transparencia, el tema de el compromiso del Estado con el tema de la corrupción debe de ser un tema a uno en este pacto que se va a discutir próximamente. Si queremos darle participación al licenciado Jesús Mejía, está en la señal, ¿verdad? Perfectamente, sí. Sí, señor. Se hace necesaria, como decía Basilio, se hace necesaria una reforma. ¿A qué apostaría? ¿A reforma o a pacto? Ok, buen día de nuevo. Lógicamente, ya mencionado, cuando hablamos de reforma, hablamos de modificar la ley tributaria de un país. Reforma fiscal. Tradicionalmente, en la República Dominicana, nosotros no hemos tenido reformas fiscales, hemos tenido reformas tributarias. Y es ahí donde está la delicadeza de este tema. El Código Tributario que nosotros tenemos en la actualidad data desde el año 1992. Y de ahí hasta la fecha hemos tenido 6 modificaciones, pero son 6 reformas tributarias. Visualizando lo que decía el colega Basilio, las reformas que ha hecho el gobierno durante todo este tiempo han sido únicas y exclusivamente para aumentar las recaudaciones. Entonces, cuando encajamos las reformas tributarias que hemos nosotros vivido como experiencia, pero siempre hemos estado a la expectativa de una reforma fiscal. Esta reforma fiscal incluiría tanto las recaudaciones, que puede ser un incremento, pero también el buen manejo de los recursos públicos, sobre todo el gasto, que ahí es donde ha estado la queja de la población. Ese llamado para que los gobiernos que hemos tenido durante tantos años le den un buen manejo para hacer más eficiente las recaudaciones que tiene el gobierno, que no son pocas. ¿Se hace necesario en este momento? Sí, claro que sí, porque hay muchas quejas sobre lo que está aconteciendo. Aquí nosotros sí analizamos por qué se hace necesario, porque los impuestos que nosotros pagamos son los impuestos menores del mundo. No, son los mayores. No. ¿Es el mejor manejo que se le ha dado? No. Y ahí es donde está el problema, que la queja mayor de la población es que los recursos que el gobierno percibe por vía tributaria no se le ha dado el mejor de los usos, no se ha eficientizado. Es decir, que ahí es donde empieza este asunto. Ahora bien, estamos frente a una reforma o un pacto fiscal. En este momento que estamos viviendo, que no es pospandemia, estamos dentro de una pandemia todavía porque no ha pasado. Tenemos situaciones muy difíciles en muchas provincias del país. Entonces, yo entiendo la necesidad de la reforma, pero no ahora, porque el comercio, la población no está preparada. Imagínense un negocio, una empresa que tiene que cerrar a las 3 de la tarde, que a las 6 de la tarde tiene un toque de queda. Quizás sus ventas fundamentales o principales del día son a partir de esa hora. Entonces, cuando le habla de reforma, inmediatamente esta persona dice, pero yo no estoy vendiendo, no estoy teniendo beneficio, esta gente hablándome de impuestos. Por lo tanto, yo entiendo que lo primero que el gobierno debe hacer, aunque ya tenga un plan preestablecido, es tratar de concientizar a la población. Hay que hacer un trabajo publicitario inmenso, tratando de concientizar a la población, diciéndole que se va a hacer esa modificación, entiéndase, ya sea un pacto o sea una reforma fiscal,
En el caso del pacto fiscal, establece la diferencia porque esto es un convenio político. El pacto fiscal es un convenio donde no solamente están integrados los entes gubernamentales para poner un impuesto, sino que también interviene la población, la ciudadanía, intervienen los comerciantes, intervienen los contribuyentes. Y por eso el pacto es un acuerdo donde tenemos que buscar un consenso. Y le dice a la población, por ejemplo, mire, el ITEVIS, que está en un 18, vamos a llevarlo a un 20. Pero el contribuyente le vas a decir, pero esa nómina que tiene 55 millones, que se cubre con 20, sería bueno también que la bajemos a su nivel. O sea, cada quien va a exponer su punto de vista. Que dicho sea de paso, yo soy de lo que piensa como analista que el ITEVIS, en vez de elevarlo, si lo bajamos a un 14, el gobierno recauda más. Es un tema también que tiene que ver con la concientización. Por lo tanto, entendemos que sí es necesaria la reforma, ya sea por un pacto o sea por una reforma fiscal. Por una reforma fiscal, pero entendemos que después que nos liberemos un poco de esta pandemia, entendemos nosotros de manera firme que habría que enfocarlo para el año 2022. William, me gustaría que me estableciera una diferencia entre lo que es una reforma fiscal y lo que es una reforma tributaria, porque él nos ha señalado que existe una diferencia. Sí, muy bien, muy atinada los comentarios, las intervenciones de nuestro presidente y Jesús Mejía sobre el respecto. Yo entiendo que cuando se habla de reforma fiscal o reforma tributaria, la gente común, que generalmente no conoce mucho de estos términos, entiende que es lo mismo. ¿Verdad que sí? Pues cuando hablamos de tributo y reforma tributaria y fiscal, pensarán que sí, que es lo mismo. Sin embargo, pueden existir diferencias connotadas. Por ejemplo, si hablamos de una reforma fiscal, entonces tendremos que irnos directamente a la ley. Fíjense que fiscal viene de fiscalización, que es lo que hacen en el Congreso Nacional. Entonces, generalmente, tendría que ir allá y hacer una modificación de la ley. Esa modificación conllevaría incluir nuevos impuestos y quizá eliminar algunos que no estén dando el fruto esperado. Entonces, cuando hablamos de reformas tributarias, más bien nos estamos refiriendo a reformar algo que ya existe. Entonces, serían de los artículos que ya están establecidos en la ley, hacer ciertas modificaciones para incluir algunos aspectos que vendrían a ayudar más a la recaudación o para disminuirlo, ya que podría ser incentivar algún sector que necesite mayor desarrollo y por ende se necesite quitarle peso. Entonces la reforma tributaria va más en ese sentido. Decía el colega Jesús Mejía que las reformas que se han hecho, el nuevo código, vienen siendo más una reforma tributaria más que una reforma fiscal. Y sí estoy de acuerdo con eso, porque generalmente lo que hacen es que vienen ya a lo que está establecido, vienen ampliando la base para recaudar más, etcétera, etcétera. Sabemos que, por ejemplo, la más reciente, en el 2005 se hizo una reforma, luego en el 2007, en el 2011 y en el 2012. Bueno, ya hace casi 10 años que no se hace una reforma tributaria, aunque esa reforma tributaria está establecida en la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo hacia 2030, que es quien la establece. De ahí viene la necesidad de implementar eso.
¿Qué pasa? Que quizá no se ha hecho por diferentes razones, entre ellas política, quizá en su momento no pudo haber sido. Bueno, pero sí, lo importante es que existen esa vertiente. Entonces, ya esta reforma fiscal, que es a lo que se refiere directamente dicha ley, debe ser bien amplia, abarcar muchos sectores. Yo estoy de acuerdo en que deben de incluirse nuevos gravámenes. El mundo ha cambiado mucho de allá a acá, y quizá también disminuir en otro la carga que tiene para incentivar el desarrollo. Jacqueline. Sí, comentando sobre ese punto, y esa es mi posición, la reforma fiscal es necesaria. Yo digo que sí, es obligatorio, pero debe de ser de una manera integral. Integral, ¿por qué? Abundando sobre lo que dice William y sobre lo que comentaba Jesús, debe de haber una manera consensuada, tanto a nivel general, con el comercio, con la finalidad de que no sea solamente para aumentar una tasa. Es decir, yo soy de la que considero que el ITEVIS, en vez de ser un 20, un 18, no sé, y sea menos, una tasa menor, a lo mejor amplían el dinero que se recauda, puede ser mayor, porque se van a integrar más sectores. Entonces, esa es mi posición y considero que debe tomarse en cuenta. Incluso existen otros que tal vez deberían disminuir. Yo siempre he hablado de lo que es lo que son los anticipos. Los anticipos es un impuesto que se paga, eso vino y se quedó. Entonces, a veces es una carga muy pesada, tanto para la persona física como para la persona jurídica. Entonces, por eso es las líneas. Y sobre todo las empresas nuestras, las empresas de la República Dominicana, que soy de los que digo que están abiertas porque aquí se permite el grado de especulación con que se maneja la economía, una economía cara, una economía costosa, donde el precio del producto no guarda relación con el costo de producción. Por ejemplo, tenemos el pan, 1,47 te sale, puesto en el mostrador, y ese pan se está comercializando a 5 pesos, es decir, es un 100 y tanto % que se está ganando en la cadena de distribución. Entonces, nuestras empresas están abiertas porque aquí se permite la especulación. Pero nuestras empresas tienen una carga bastante fuerte, porque a la luz de instaurar el sistema de seguridad social, debió de revisarse inclusive lo que eran las cesantías y lo que eran un grupo de derechos adquiridos que tenemos los empleados, pero que de una u otra manera, aunque luzca odioso, lesionan grandemente los beneficios de una empresa, porque es una carga. Es decir, la carga de la salud de los colaboradores está en el empresario y no hubo ningún desmonte. Entonces, si esto obedece a un plan estratégico de desarrollo, cuando se habla de plan estratégico, se está hablando de integración, de integralidad en todos los niveles. Es decir, no podemos desarticular y comenzar con esto primero y mañana con lo otro, si no está estratificado así, contemplado así, en ese plan estratégico de desarrollo. Entonces, vemos que el plan estratégico de desarrollo se menciona por un lado, pero se deja espalda por el otro. Vamos a hablar de esta parte y me gustaría que me auxiliaran con unos cuadros que me envió el licenciado Basilio Sánchez. Me dejan la imagen, el cuadro, y Basilio Sánchez, por favor, para que él también pueda verlo, percibir. Vamos a hablar de esto, de presión tributaria. Basilio. Mira, yo creo que ustedes han hecho han tocado de manera magistral el génesis de las causas y de las razones que motivan toda esta discusión. Y yo quisiera aprovechar para plantear algunas realidades que tenemos y por ejemplo, en el caso de Jesús Mejía, que es un experto en el área fiscal, poder ver algunas de las tareas que tendremos pendiente por lo menos de aquí a diciembre. Fíjense, el gobierno pasado dejó la deuda consolidada aproximadamente en un 53% del PIB.
producto de todos estos esfuerzos que ha tenido que hacer el gobierno para poder apoyar a los sectores, tanto productivos como a la propia población empleada y desempleada, pues hoy nos encontramos que esta deuda consolidada alcanza aproximadamente un 73%. Esto, sumándole que nosotros venimos con un déficit cuasi fiscal, o sea, un déficit, nosotros venimos operando en negativo desde la quiebra de los bancos, desde aquel famoso caso, por ejemplo, del caso Baninter para acá, venimos nosotros con un déficit cuasi fiscal. Entonces, diríamos que la pandemia lo que ha venido a agravar lo que sería la ecuación de la recaudación, y esto entonces plantea que adicional a lo que vamos a ver en el cuadro, que es el tema de la presión tributaria, que un asunto que no lo entiende nadie, porque cuando tú le preguntas al pequeño empresario cómo siente la presión tributaria, la siente más arriba de la cabeza. Entonces, cuando te dicen que nosotros no alcanzamos ni siquiera el 14% de la presión tributaria, cuando muchos dicen un poquito más del 14%, pero no llegamos a un 15%, entonces ahí viene otra discusión que vale la pena analizar. Fíjense, hay una realidad, y es que como bien ustedes planteaban con respecto a cuál sería la receta idónea, cuál sería el peor de los males. Entonces, aquí nosotros tenemos una composición en nuestra estructura tributaria que es un poco compleja y también tiene muchos elementos distorsionadores. Por ejemplo, se está planteando de generalizar la base del ITEVI y disminuirla. Esa es una discusión que ha estado sobre la mesa desde hace mucho. Parece que lo que se va a percibir por la generalización de grabar todo o prácticamente todo, y para que los amigos televidentes tengan una mejor comprensión, nosotros tenemos, por ejemplo, una serie de rubros que están exentos. Por ejemplo, la venta de una vivienda o de un local comercial no está grabado con ITEVI. Hay quienes están planteando, Jesús, que se grave la transferencia de inmueble. Entonces, cualquier porcentaje que se le aplique, por ejemplo, a la transferencia de inmueble, evidentemente que encarece la aspiración de un ciudadano de comprarse una casa o comprar un local. Pero también tenemos una serie de insumos que, si no son de primera necesidad, están muy cerca de serlo, y se está proponiendo que estos insumos, pues vamos a suponer, usted tiene el pan, tiene el arroz, tienes una serie de insumos, de rubros que están exentos, y lo que se está, en algunos sectores están proponiendo, es que por lo menos se baje a un 12%, en vez de ser un 18% que graba la generalidad, que grabe entonces un 12%, y se grabe entonces todo. Hay una propuesta del CRES, de la CRES, del Centro Regional de Estrategia Económica Sostenible, que tiene una propuesta, y esta propuesta lo que está planteando es que haya un desmonte progresivo. Por ejemplo, Jesús, la gente del CRES están proponiendo, por ejemplo, en el caso del pago de dividendo, por ejemplo, la retención por dividendo, que haya una ruta de disminución hasta que sea cero en el 2025. Por ejemplo, plantean que el impuesto sobre la renta comience un desmonte en el 2022
hasta el 2024 y en vez de ser un 27, termine en un 16%. En el caso de la persona física que tributamos un 15, un 20 y un 25%, las personas que presentamos declaraciones juradas y que también bajo la ecuación de la relación de dependencias a lo que nos retienen cuando somos empleados. Entonces también tenemos una escala de un 15, un 20, un 25. ¿Qué está proponiendo el CRES? Que comience un desmonte a partir del 2022, donde vayan entonces disminuyendo estas escalas y termine también en un 16, persiguiendo que la fórmula sea más sencilla para poder recaudar, porque hay, por ejemplo, los que manejan la parte fiscal, los asesores, los contadores que son expertos en la parte fiscal y la manejan, saben que aquí cualquier pequeñita empresa tiene una complejidad de cumplimiento igual que una gran empresa. Y eso es un gran problema porque le dificulta a la administración tributaria ser eficiente en la recaudación. O sea, yo creo que cuando hablamos de esta necesidad y de cuándo, como decía Jesús decía, no creo que sea prudente introducir una reforma en este año. Entonces, de ser así, de que esa prudencia, por un tema del efecto que se ha vivido con el COVID, entonces estaríamos nosotros, Jesús, de cara a una agresividad de la administración tributaria para hacer sin reforma lo que haría con la reforma a nivel fiscal, porque hay una realidad en la ruta de recaudación. O sea, administrativamente, y de hecho, Jesús, en estos días había una discusión cuando la DGI publicaba en lo que es el tema de la transferencia de inmueble, el 3%, que agregaba entonces un 2% que había por ahí que no se había tocado, y ahora entonces en algunos casos la transferencia de un bien puede generarte un 5% de costo. O sea, y estos son, diríamos, de las cartas que están por ahí que la administración tributaria comenzaría a sacar para fines de eficientizar su recaudación y aumentar un poquito quizás ese tema de la presión tributaria que realmente, y me gustaría escucharlo a ustedes, su punto de vista con respecto al tema de la presión tributaria, porque realmente la población no comprende cómo se le plantea de que tenemos una presión tributaria tan bajita y se siente una presión realmente muy por encima de lo que las estadísticas plantean. Excelente. Con Jesús vamos a entrar después de la pausa. Vamos a pedirle un permisito para entrar después de la pausa, si Dios así lo permite. Okay. Porque aquí le estamos, el gobierno, como todos los gobiernos, con su voracidad de querer recaudar más, se les olvida el objetivo para lo que han sido colocados ahí, para lo que han sido electos, que es para administrar. Y lejos de nosotros estar hablando de reforma tributaria, aquí se debiese estar hablando de finanzas públicas, donde intervengan los costos, sobre todo, porque creemos que estamos dirigiendo un país rico. Los que andamos de pueblo en pueblo, nos encontramos con mesas extensas en el mejor restaurante de la zona, cualquier director provincial, con un séquito de 10 a 12 personas almorzando a nombre del Estado Dominicano. Y sin hablar de los viajes al exterior, ni los grandes gastos en que aquí se incurren. Tenemos que hablar de calidad del gasto. Señores, este importante panel, esta importante conversación que nosotros estamos llevando el día de hoy, gracias a la licenciada Jacqueline Peña, quien se ha esforzado para articular con los invitados fuera de nuestro territorio y con William, pues coordinar esta importante conversación como un gran aporte a la región nordeste. Gracias del alma al Instituto de Contadores de San Francisco de Macorís por tomar siempre en cuenta este espacio
para dar una opinión de calidad. Antes de irnos a la pausa y antes de instalar el panel que tenían Jesús y Basilio por allá, pues es bueno que también lo hagamos común por aquí, mis hermanos. Sí. Adelante, Jesús. Ok, gracias. Nuestro hermano y colega Basilio tocó un tema neurálgico sobre la presión tributaria. Pues lógicamente cuando se habla de presión tributaria, asimismo cae el tema ante los comerciantes y empresarios. La mayoría son comerciantes. Y cuando hablan de impuestos, pues ya tienen la presión. Tengo que pagar más impuestos, pues ya ahí está la presión. Y la presión tributaria se mide por la cantidad de impuestos que debe pagar un contribuyente, a uno más que otro. Y para que participe, señor Wilson, hacíamos referencia a un tipo de presión tributaria que se establece en el decreto 265/19 sobre el régimen simplificado de tributación, que aún violando el Código Tributario de la República Dominicana, establece que los contribuyentes acogidos a este régimen, cuando le queda un saldo a favor, no se le devuelve. Entonces, esta persona, normalmente su pago, si tiene saldo a favor, es porque pagaron más que lo que debieron pagar. Entonces, su tasa efectiva de tributación es bastante elevada. Por lo tanto, hay una presión tributaria. Entendemos que eso hay que modificarlo. Ese es un tema que hay que introducirlo en estas modificaciones de las que hablamos. Pagar impuestos es un dolor para todos. Eso es un tema doloroso. Sin embargo, hay que señalar que el artículo 243 de la Constitución de la República Dominicana establece equidad y justicia fiscal. Y lamentablemente esa es la parte que nosotros no estamos llevando a cabo. Ese es el gran problema que hay en la República Dominicana. También expresaba hace unos minutos la necesidad, yo le decía que sí, hay necesidad de una reforma fiscal en la República Dominicana o de un pacto. Sin embargo, entiendo, que quede claro, que no veo la necesidad de integrar o aumentar nuevos impuestos. Son dos cosas diferentes. Si hace necesario la reforma o el pacto fiscal, sin embargo, no veo la necesidad de integrar nuevos impuestos. ¿Por qué digo esto? Si nos vamos a numeritos, las recaudaciones fiscales del gobierno en el año 2019 fueron 660.222 millones de pesos. En el año 2020 disminuyó un poquito por efecto pandemia y se recaudaron 624.504 millones de pesos. Pero lo que llama la atención no es el nivel de recaudaciones, porque aún con la pandemia se mantuvo un nivel significativo. El tema es el gasto tributario. El gasto tributario del año 2020 asciende a 237.812 millones. Eso es una cifra alta. 237.812 millones. ¿Y qué implica el gasto tributario? Es un dinero que el gobierno deja de percibir por el tema de las exenciones fiscales, por el tema de los incentivos. Y lo grande del caso es que de ese monto que le acabo de señalar, aproximadamente un 50% es lo que va a sectores no productivos, como es el caso, por ejemplo, de subsidio a la energía eléctrica, a los combustibles, pero hay una parte que se va por ahí a los sindicatos. Esos sindicatos de choferes, por ejemplo, son personas que trabajan y producen dinero, y yo nunca he entendido por qué a esa gente hay que subsidiarle. Si esa gente se gana el dinero como nosotros que trabajan, sencillamente sus beneficios se incrementan. Y por eso usted ve que los líderes sindicalistas de diferentes áreas son multimillonarios en este país. Se convierten automáticamente en empresarios multimillonarios porque presionan al gobierno y el gobierno se flexibiliza. Entonces yo considero que los gobiernos de este país, en el que estamos sobre todo, lo que hay que empantalonarse en el momento de tomar decisiones,
porque entendemos que también no es fácil hacer un desmonte de algo que viene de tantos años. ¿Qué hay que enfocar y por qué la gente habla del pacto fiscal establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo? Ahí hay unos elementos que hay que tomar en cuenta, y por lo que le dije que no es necesario nuevos impuestos. Primero, hay que hacerle énfasis, enfocarse, establecer lo que ya no hay que hacer leyes, porque leyes nosotros tenemos de más. Lo que aquí hay que aplicar es régimen de consecuencia. Régimen de consecuencia, donde yo estoy de acuerdo que se establezcan impuestos. Un impuesto al robo, a los políticos ladrones que se roban todo el dinero. No es que lo van a meter 5 años ni 10 años preso. Es que si usted se robó 100 millones, el impuesto de esa gente debería ser 120. Porque ahí sí habría justicia. Y sobre todo, Jesús, escúchame, que aquí yo no conozco una ley ni nada que te incorpore lo recaudado por el gobierno a través de las incautaciones, cómo incorporarlo al fisco. Que esa es otra debilidad que nosotros tenemos. Hay un inventario alto de incautaciones por parte de la de NCD, de fincas, de villas, y no hay manera de que el Estado pueda beneficiarse de esto. Por eso que le hago referencia, que debería aplicarse un impuesto, y por ahí se compensaría. Usted se robó 100 millones de pesos, que yo digo que no sé, se convierte como en una adición, que no se conforman con robarse 10. Cuando se roban 10 quieren robarse 20 y llegan a miles que al final no lo van a gastar nunca. Es como una adición de competencia del que robó más. Entonces, si hubiera un régimen de consecuencia, les repito, no solo de que lo tienen en la justicia y un aparataje y aunque lo metan preso, es quitarle lo que se robaron más un excedente. Y por ahí yo creo que habría justicia. Entonces... Jesús, déjame aportar algo en ese tema. Mira, yo creo que justamente uno de los grandes retos que tiene este gobierno ante una reforma tributaria, una reforma fiscal, un pacto fiscal, es justamente mandar una señal clara en esa dirección. ¿Por qué? Porque en la medida que genere confianza, en esa medida el contribuyente, la población, va a entender y podrá asimilar lo que viene, porque tenemos que estar claros que lo que viene no es cómodo. O sea, recuerda que nosotros teníamos la necesidad de una reforma antes de la pandemia, y con la pandemia entonces se justifica el doble. De hecho, yo quisiera, Jesús, introducir un tema que ha sido una injusticia, que es la indexación de la exención salarial. Nosotros tenemos 9 periodos donde no se ha ajustado el tope de retención para los asalariados. Fíjate, y eso es un gran tema, Jesús, que ahí el sector laboral, como tú has dicho y mencionaba Wilson también, dentro del tema mismo de la ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, yo creo que esa injusticia debe de reponerse ahora, pero con crece. ¿Por qué? Porque fíjate, cuando vemos los niveles de inflación año tras año, y tú no tienes a través del mecanismo de impuesto de liberarte un poco esa condición, pues entonces te están penalizando doble. Primero, te están cobrando más porque en la medida que la inflación afecta tu salario y el impuesto no libera el tope, entonces tú ganas menos cada año, una por la inflación y otra porque el impuesto, la dirección de impuestos, no ha flexibilizado, no ha subido o ha bajado lo que sería el tope de impuesto para la exención contributiva que tenemos los asalariados. O sea, yo creo que aquí hay muchos temas por lo cual se puede diríamos, presentar opciones
para que sea menos lesiva. Porque recordemos que a quienes más afecta cualquier reforma fiscal es al que contribuye. O sea, el que no contribuye, el gobierno está en la obligación de apoyarlo, de darle. Ahora, el que contribuye, entonces ese carga con cualquier composición de una reforma fiscal. Así es. Tiene lógica. Wilson, déjeme terminar la idea que tenía con relación a los elementos del pacto fiscal. Y para expresarle la razón por la que yo digo que no es necesario establecer nuevos impuestos. Primero, reducir la evasión. Y ahí vuelvo con el tema, régimen de consecuencia. Si le doy la facilidad, pero esa reducir la evasión conlleva a una reducción del gasto, que el gobierno le dé un mejor uso al gasto público. Ya mencionaban ustedes que un funcionario que salga por ahí con su escolta, con ayudante, con vecinos, y en un restaurante gasta miles de pesos. Ya vio por ahí el otro día, déjame ver en qué país era, que la primera ministra que gastaba $30 en el desayuno familiar, y fue llamada a capítulo. Yo digo, Dios mío, en República Dominicana. Porque gastaba $30 de desayuno con su familia, entonces ya la sentaron en el banquillo de los acusados. Entonces, aquí sí se controla la evasión, pero cuando hablaba de que pagar impuestos se convierte en doloso, cuando a usted le dicen que usted paga un 27% de impuestos sobre la renta de su empresa, pero cuando se lo paga, usted no sabe dónde vas a parar, porque su comunidad está en necesidad de un servicio público y nunca llega porque hace 15 años, y el impuesto que paga esa comunidad no se sabe dónde llega. Pero si de pronto, cuando la población presenta la necesidad, viene y se cubre, pasa como cuando teníamos los problemas eléctricos, que pagábamos una tarifa alta de energía eléctrica, pero no recibíamos el servicio. Ahora, pagar el servicio de energía eléctrica no es más barato, pero tenemos servicio, tenemos energía a las 24 horas, y no he visto a una gente quejándose de que está pagando luz cara. ¿Por qué? Porque está recibiendo el servicio. A eso de reducir ese gasto también hay que agregarle reducir las exenciones. Aquí hay miles de empresas multimillonarias que no necesitan esas exenciones. Lo que estamos haciendo con esas exenciones es haciendo más rico a aquellos que ya lo son. Pero también hay otro dato que lo mencionaba el presidente ahorita. La deuda pública, ¿a dónde va? Entonces, una administración de estos elementos combinados de evasión fiscal, que ahí hay una integración, ¿verdad? Ese sería el aporte de los contribuyentes. Los controles del gobierno y el empujón de los contribuyentes combinado. Eso conllevaría a una minimización de la evasión. Pero si el gobierno pone de su parte, eficientizando el gasto público o bajando la tasa, como le dije ahorita, aunque pueda ampliar la base, cuando el contribuyente entiende que en vez de pagar un 18% de ITEVIS, vamos a pagar un 14, un 12, aquellos que son evasores transparentan más su venta, aunque tengan que compensarle al gobierno con el impuesto sobre la renta al final de año. Pero ese mensual, que es el force, entonces tenemos evasión fiscal, tenemos optimización del gasto público, tenemos disminución de esas exenciones e incentivos a diferentes sectores, y tenemos un mejor manejo de la deuda pública. Cuando combinamos todo esto, al final, lo que le dije ahorita por el nivel, ese nivel de gasto público que tiene el gobierno representa un 38% de las recaudaciones fiscales, y eso es alto. Jesús, aquí el tema es si el gobierno estaría dispuesto a asumir eso que tú planteas. O sea, porque fíjate, buena preguntita. Pero tú estás ahí cerca del Palacio. Así que tú estás cerca del Palacio, ven pronto, pregúntale. Dije, qué bonito se ve. Entonces tú voy a preguntarle a Jesús, ¿verdad?
Ahí es que no nos queremos entrar, ¿no? Ahora, a mí me preocupa, y quiero entrar ahora tanto con Jacqueline como con William, y que ustedes también participen. A mí me preocupa grandemente cuál es el nivel de impacto que tendrá esa reforma tributaria o pacto fiscal en el comercio y en el consumidor. Solo el anuncio provoca una escalada alcista. Yo soy de los que me gustaría un día que haya un gobierno responsable, y tal y como se lo dije aquí mismo en un panel, ahí Bisonó, el de la formulita, yo les decía que debe haber un desmonte de precios, que los precios en República Dominicana guarden una relación con el costo de producción. En ningún país del mundo yo voy a comprar este reloj más caro que en República Dominicana. Estos zapatos en ningún país del mundo van a salir más caros que en República Dominicana. Porque aquí todo nos sale caro. Por eso todo lo que usted compra, por ejemplo, por internet, le sale más económico. Porque aquí, lamentablemente, el precio es muy a la libre. Yo soy de los que abogo por una disminución, por una sincerización de los precios, que guarden una relación estricta con el costo de producción, que lamentablemente aquí eso no se aplica. Ahora, me gustaría saber de ustedes, ¿cuál ustedes, como personas conocedoras de las empresas por dentro, porque nadie conoce más las empresas por dentro que ustedes, cuál sería el nivel de impacto? Esto sería de verdad terror, pánico, tienen miedo, sobre todo aquí en nuestro sector, en nuestra región, que son pequeñas empresas, ¿verdad? Son MIPYMES, la mayoría. Entonces, cuando se habla de reforma, inmediatamente ya como lo costumbre, como decía Wilson, ¿verdad? Que es un aumento en la tasa, no sabemos todavía porque no se ha definido, y lo que se proyecta es que sea para el 2022, lo de la reforma fiscal, pero de verdad que es mucho temor para nuestra población, sobre todo a nivel nacional, claro está, pero en nuestra región el comercio tiene mucho miedo, porque eso significa que va a haber un pago mayor, una tasa alta, es lo que se espera en el pago de los impuestos y eso afecta bastante. Nosotros esperamos que sí, que sea una reforma integral y que no sea solamente para aumentar, sino que sea para hacer una edificación y que sí pueda haber una reconsideración en lo que es el gasto público y una concientización. Diga usted, William, ¿qué considera? Bueno, en ese mismo sentido que la colega Jacqueline decía, cuando se habla de una reforma fiscal, la población en general, sobre todo aquellos que tienen la carga de pagar más impuestos, eso cae como un baño de agua fría, ¿verdad que sí? Sin embargo, es necesario. Esta reforma fiscal debía hacerse de acuerdo al reglamento para la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 3 años después de haberse establecido esta ley. Es decir, que mandaba para el año 2016 o 17 y ya vamos en el 21 todavía tratando el mismo tema. Entonces sí es necesaria, sí debe hacerse. Ya las autoridades han dicho que será para el año que viene que van a retomar ese tema. Entonces lo que yo supongo en ese sentido, o creo, mi opinión es que las autoridades deben hablar más de un pacto fiscal, de convocar todos los sectores económicos del país para tratar esos asuntos de qué se debe hacer en cada cosa, de manera que no se vea como una imposición, aunque el impuesto es eso, una imposición, sí, pero que se vea más como una colaboración de ambas partes. Recordemos que una reforma significa reformar lo que ya está, quitar de una parte, poner en otra, remodelar, bajar un chin de aquí, subir un chin de allá, de manera que en términos generales el país como un todo pueda avanzar más rápido en el desarrollo. Es decir, que en ese sentido sí se hace necesario un compromiso
de toda la parte, lo que es el pacto, ¿verdad que sí? Que la parte que aportan sí lo hagan, pero que también el gobierno se comprometa a hacer un uso más racional de esos recursos, porque en la medida de que esos recursos sean manejados mejor, entonces se va a ver también un mejor desempeño en cada uno de los renglones. Sí, porque aquí se habla de presión tributaria y nuestra presión es de las más bajas de la región. Así es. ¿Qué es lo que encarece nuestra presión tributaria? Sí. Que usted paga impuestos y no se generan los servicios con la eficiencia. Un empresario paga sus impuestos, pero debe tener seguridad, porque el Estado Dominicano no les garantiza ni seguridad a la empresa, ni seguridad a él como inversionista. Pero ¿qué pasa? Que también hasta el agua que se va a beber ese empresario, tiene que comprarla. Cuando el Estado tiene un Instituto Nacional de Aguas Potables, ¿verdad? Para potabilizar el agua, que nosotros pagamos impuestos para que eso sea así y la tenemos que comprar. Es decir, el empresario tiene una carga, la carga de la salud de sus empleados está encima de los empresarios. Y mira que te lo está diciendo un empleado. Pero el empleador tiene un alto costo. Entonces, eso es lo que encarece y por eso es ese temor que tienen las empresas. Ahora bien, en materia de dirección, las veces que nos ha tocado dirigir, siempre hemos dicho que nada se parece más al piloto que quien dirige. Y el piloto no puede tomar una coordenada un minuto más tarde o más temprano porque sencillamente se pierde en el espacio. Y al haber atrasado esta reforma o este pacto fiscal, producto precisamente de una estrategia nacional de desarrollo integral, o hacerlo por parte, a nosotros nos preocupa, porque frecuentemente los gobiernos lo que buscan es el inmediatismo, salir del paso ahora. Entonces, ahora no se puede hacer una reforma porque la economía tiene un problema bastante grave, un contrañimiento muy fuerte. Pero la vamos a hacer precisamente por ese mismo contrañimiento, es lo que le pasaba al Principito, del borracho. Tomo porque siento vergüenza. ¿Vergüenza de qué? De ser un borrachón. Entonces nos vamos en un hilo conductor, en un ciclo. ¿Ves? Ahora bien, nosotros tenemos el tiempo encima con Basilio Sánchez, que tiene otras responsabilidades a las 10:30 y con él queremos concluir solo con él en esta parte, para aprovechar al máximo su presencia aquí, porque la verdad es que nos prestigia grandemente tenerle, un excelente profesional a todas luces, y pues la responsabilidad que ostenta de ser el presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados a nivel nacional. Basilio, me atrevo a preguntarte, y déjame primero hacerte un pequeño bosquejo. Cuando iniciamos este espacio, hace ya 14 años, hemos realizado cerca de 600 paneles y buscamos siempre personas calificadas para opinar del tema cada domingo, porque entendemos que como comunicador tenemos una responsabilidad social frente a la sociedad que nos ha dado origen y que nos alberga. Ustedes como Instituto de Contadores Públicos Autorizados, las personas más calificadas para opinar del tema, ¿cuál entiendes tú que debe ser el rol que deben jugar en este proceso? Definitivamente que el Instituto de Contadores está trabajando en esa dirección para hacer los aportes que la sociedad demanda. Nosotros, de la mano con otras organizaciones colegas, estamos impulsando estos esfuerzos, porque nosotros creemos que no podemos estar ausentes de estas discusiones. De hecho, nosotros ahora mismo estamos buscando el camino de formar parte de la mesa de representación social en esta discusión que tanto en esta como para el pacto fiscal, pero también en otras discusiones que tienen que ver con el tema, por ejemplo, laboral, el tema de los salarios mínimos,
porque como bien tú decías, el contador es el mayor conocedor o el mejor conocedor de las interioridades de las organizaciones. Y al final del camino, pues entonces también somos el puente de tributación, somos los que ayudamos a los empresarios a que puedan presentar una declaración de impuestos, puedan liquidar una declaración de impuestos para que el Estado pueda recibir esos recursos. Yo quisiera aportar algo que usted mencionaba y que tocaba Jesús, que era con el tema de la ecuación de la presión tributaria, y ahí hay un elemento importante, y es que una de la ecuación o la ecuación de la presión tributaria es que es la división entre el impuesto pagado versus el ingreso generado. O sea, cuánto ingreso yo genero y cuánto impuesto debo pagar por ese ingreso. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un caudal de exenciones, tenemos sectores muy privilegiados y tenemos otros que tienen las exenciones y tienen su justificación. Por ejemplo, nosotros tenemos la ley, la 2801 de la zona fronteriza. Nosotros creemos, por ejemplo, que esa ley debe mantenerse, al contrario, debe de incentivarse mejor su focalización para que genere la cantidad de empleo y genere los ingresos que esas zonas deprimidas de la parte sur y la parte fronteriza del país pues pueda generar. Ahora, hay otras exenciones, como decía Jesús, que no tienen razón de ser, y entonces esas exenciones son las que bajan la presión tributaria. O sea, cuando usted tiene sectores que le tiene beneficios que no contribuyen diríamos, al bienestar social, sino al bienestar de algunos cuantos, entonces la presión tributaria baja, se obliga a que contribuya más quien no debe, y yo creo que ahí nosotros debemos como instituto estar, diríamos, con la bandera en alto para hacer nuestras propuestas y poder entonces recomendarle al gobierno, porque de hecho nuestra propia ley nos coloca, nos da esa atribución de convertirnos en asesor del Estado. Y creo que el Instituto de Contadores a nivel nacional, en sus filiales, sus regionales, en la composición nacional, debe jugar ese papel con todas las entidades y sobre todo en este proyecto que vamos a tener en discusión durante el transcurso de este año, porque yo creo que inmediatamente pase el mes de agosto, el gobierno entrará en la discusión del tema de la reforma fiscal, aunque sea para entrar en vigencia en el primer trimestre del año próximo. Hermano, gracias del alma, yo privilegiado de haberle conocido, haberle tenido en mi espacio, pues eso nos enriquece y ya nos estaremos comunicando. Que tenga usted un feliz día. Y qué bueno. Muchas gracias a todos. Nosotros. Muchas gracias. Jesús, el préstamo de hoy es el impuesto de mañana. Es una máxima que reza en los principios que ustedes muy bien manejan. Esta capacidad de pago que una vez tenía la República Dominicana y que en honor a eso nos lanzamos, nos avalanchamos a buscar nuevos proveedores de préstamos, nuevas finanzas, sobre todo en la aplicabilidad de esos préstamos sin una tasa de retorno efectiva y activa, tanto a nivel económico como a nivel social. ¿Qué respuesta tiene en materia de finanzas a la hora del manejo en el Estado? Dice alguien por ahí que los nietos y los bisnietos míos ya tienen deuda. Lo mío hace años, mi hermano. Yo no sé cómo se lo voy a explicar. Yo no sé si estaré para yo explicárselo, pero cuando llegue sentaré. Cuando yo presento los míos, cuando yo presento mis hijos, Jesús, cuando yo presento mis hijos, le digo, ellos son los garantes, porque ellos son los que van a seguir pagando, no son herederos. Van a pagar, así es, porque ya tienen una deuda que ellos no saben cómo se generó, pero ya la tienen, y de alguna manera se la van a cobrar.
Mira, esos temas ya hablábamos ahorita dentro de las necesidades de todo esto, de la reforma, del pacto, de lo que debe eficientizarse y sin ningún interés, tú dirás, sin interés político. En mi caso particular no tengo ninguna bandera, sencillamente me gusta estudiar un poco los impuestos, interpretarlos y decirle a los empresarios y comerciantes lo que deben pagar y cómo para que se eviten problemas de fiscalizaciones y presiones de parte del gobierno. Hay una ley y sencillamente hay que cumplirla, y algunos dicen, pero aquel no la cumple. Bueno, es un problema de aquel. Entonces yo muchas veces digo que aprendí a entender a todo el mundo, y alguna gente me mira raro, y yo digo sí, en el momento que yo cogí una pausa y entendí que todas las personas somos diferentes, ahí yo aprendí a entenderlo, porque cada uno va a tener un criterio y una interpretación y una visión diferente de las cosas o de los hechos. Mira, en el caso del gobierno, ¿qué tenemos? Ya Basilio comentaba y hablaba con números del incremento de la deuda pública. Hay un momento que tú tienes que aterrizar, analizar, ser coherente y entender que el año 2020 fue un año donde la producción de la República Dominicana disminuyó, porque ahí fue donde entró la pandemia. Hay que entender que las recaudaciones fiscales, como le presenté algo, también disminuyeron, porque hubo una cantidad de dinero en anticipos y eso que la Dirección General de Impuestos Internos dejó de percibir cuando eliminó los anticipos a muchos comerciantes, personas físicas, jurídicas o contribuyentes en general, que al final tiene un efecto que muchas personas hicieron fiesta y estaban contentos. Pero el hecho de eliminar los anticipos, muchos dicen, ojalá que lo eliminen todos, porque se benefician los comerciantes y los empresarios. Eso es muy profundo. A lo largo no es verdad, porque muchas de esas instituciones o contribuyentes que le eliminaron los anticipos, sus ingresos en el año 2020 no disminuyeron tanto, y por ende cuando fueron a pagar el impuesto sobre la renta en el año 2021, tuvieron que pagar una cantidad de dinero que ellos no se esperaban, porque no tenían unos anticipos para compensar esa liquidación de impuestos, y tuvieron que pagar más que lo que hubiesen pagado si hubiesen pagado los anticipos de manera paulatina. Es decir, que a algunas contribuyentes sí eso le convino. Entonces, pero en el momento del año 2020, que el gobierno previamente tenía un presupuesto de recaudaciones, también disminuyó. Al tener menos ingresos, pero ¿qué sucede? Que también hay que decirlo, ahí el gasto público o el gasto gubernamental que tuvo que hacer el Estado fue mucho mayor, porque tuvo que hacerle frente a la pandemia de algo inmediato que no estaba agendado, porque la pandemia no estaba en el presupuesto, la pandemia no estaba en una agenda que dijera que en marzo y abril nosotros debíamos estar guardados en la casa. Entonces, todo esto, el gasto médico que tuvo que hacer el gobierno con tantos ciudadanos enfermos y que todavía está cubriendo medicinas y personas en hospitales, pues tiene lógica. Ahora bien, con esto no se justifica que el gasto excesivo que todavía hacen muchos funcionarios gubernamentales exista, porque una de las promesas, ¿verdad?, que tenía el gobierno era esa, que ha ido mejorando en algunos, y que usted ha visto a algunos funcionarios diciendo que yo encontré un gasto excesivo de tanto y que lo he llevado, y presentan su prueba. Oye, eso hay que aplaudirlo. Pero cuando usted escucha a un funcionario que dice, mire, la nómina pública de mi institución o la cual yo dirijo estaba en 20 y yo la llevé a 10, hay que aplaudírselo. Pero cuando dice, pero el monto de la nómina a pagar lo llevé a 22, entonces no tiene lógica, porque queremos esa eficientización, esa dispersación del dinero del Estado, que es el dinero de nosotros, no tiene lógica. Y es ahí donde yo le expresaba ahorita el dolor de pagar los impuestos, cuando nosotros vemos que un funcionario se los roba. Si en contrario tuviéramos funcionarios
que eficientizan el gasto, que trabajan por lo que le pagan, que no es lo que cobran, sino lo que se ganan, entonces esa deuda pública también disminuiría. Entonces, ahora mismo es lógico que el gobierno necesita recursos, porque son los administradores de una empresa llamada República Dominicana, y son ellos quienes tienen que hacerle frente. ¿De qué manera? En un momento se siente presionado, que dice, no, es que necesitamos ponerle impuesto a esto, porque necesitamos 500 millones que hay que buscarlo de alguna parte que no estaban. Entonces a veces se sienten presionados, pero creo que es un tema de un análisis mucho más profundo, un análisis consensuado que lleve no solo a tomar una decisión de un momento de necesidad, sino que hay que tomar la decisión de este momento y de los momentos futuros que vienen por ahí para obtener esas recaudaciones, para obtener mayores ingresos, que también, repito, no necesariamente es poniendo más impuestos, es eficientizando el uso, el manejo, y pudiéramos nosotros disminuir esa deuda que nosotros tenemos, que todos los días realmente se hace interminable, como su nombre lo indica, la llamada deuda eterna, porque todos los días va creciendo. Pero creo que debería trabajarse, debería legislarse para disminuir esa deuda y que los impuestos que pagamos se hagan más eficientes para esos fines, y que no se pague un préstamo con otro préstamo, porque cuando se hace, entonces tenemos una deuda mayor, tenemos mayores intereses, y ahorita entonces le voy a decir que no mis bisnietos, sino que los nietos de los nietos también van a tener esa deuda. Sí, porque aquí se habla de deuda externa, pero la X no es de externa, sino de multiplicar la E por la, de multiplicarla siempre, y cada gobierno que viene, pues siempre hay capacidad. Recuérdese que externa de afuera, pero el caso es que se convierte en externa porque no la podemos pagar. Exactamente, pero que la X de externa la cogen para multiplicarla. Exactamente, a eso que me refiero. Precisamente de esto quiero hablar contigo, William y Jacqueline, quiero hablar con ustedes de esas fuentes primarias que enriquecen el Estado, es decir, que el Estado tenía centrado un gran % del presupuesto nacional porque el aporte al Producto Bruto Interno es bastante alto y sobre todo que le genera grandes beneficios, como es el caso del turismo, como es el caso de las exportaciones, que precisamente por el asunto de la pandemia, el gobierno ha disminuido los ingresos por ahí, la ha llenado, entonces ha tratado de compensar ese déficit con los préstamos. ¿Hasta dónde es saludable para una economía el tope de deuda que tenemos al día de hoy la República Dominicana? Si bien... extrapolando eso a una empresa X. Sí, sí. Bien, fíjense, lo que es el ingreso de divisa al país, como usted señalaba, a través del turismo, que es la fuente principal en este país, también las remesas, se vio muy afectado, o todavía está siendo muy afectado por la pandemia. Entonces, como usted bien señalaba, el gobierno ha tenido que buscar fuentes alternas para compensar eso. Entonces, acudir siempre a lo que es los préstamos. Ya acá, los préstamos del gobierno, ya lo he mencionado aquí, representan un 70% más o menos del PBI, del Producto Interno Bruto, que es algo muy alto. Yo, como esa área financiera, donde tengo una maestría, que conozco bien, siempre a nivel de las empresas manda de que la deuda no puede representar más que del 50% de lo que es su Producto Interno, en el caso del país, ¿ve? Para usted poderse manejar adecuadamente. Es decir, que ya nosotros estamos cedidos en esa parte de préstamo. Fácilmente, si seguimos por ese camino, el país va a llegar a un default, o sea, de no poder pagar esos compromisos. Y sobre todo que no podemos negociar préstamos blandos con una deuda tan alta, porque cuando tú debes poco, hay gente que te quiere prestar porque tú eres una persona que está bien económicamente hablando. Entonces eso
te da préstamos blandos. Sí. Ahora, cuando estamos ya en un tope de deuda así, tenemos que pagar los intereses del que nos quiera prestar. Que nos quieran prestar, así es. Y vea, para ya concluir ahí, ¿qué pasa entonces? Que el 70% significa que de todo lo que usted recauda en el año, el 70% va al pago de deuda. ¿Ve? Entonces usted se pregunta, ¿pero con qué sigo yo? Sí. O sea, entonces es obligado continuar tomando préstamos, pero tiene que ser en base a un promedio de que en vez de que vaya subiendo, vaya bajando, porque a medida de que usted tenga que destinar dinero para pagar ese préstamo, entonces que el retorno que para compensar esa parte sea menor. En ese sentido, la deuda, aunque usted vaya tomando préstamo, va a ir disminuyendo porque usted va a ir pagando más que lo que va cogiendo. Pero eso es un compromiso que debe hacerse, pienso yo, entre los gobiernos, entre los diferentes partidos, que no es cosa de ahora, es cosa que tiene que seguir a largo plazo. Exactamente. Jackie. Sí, tomando en cuenta que ha habido una emergencia y es lo de la pandemia, vamos a decir que sí, que los préstamos son justificados. Ahora bien, ¿qué pienso? Que hay muchas maneras de que un país debe de tener una planificación y debe de tener un fondo, una estabilidad ahí para cuando se presenten estas situaciones, tener cómo enfrentarla y no acudir a los préstamos, porque esta es la situación en la que estamos viviendo y por eso estamos endeudados y vamos a seguir, como decían ustedes, los nietos y más para allá. Entonces sí considero que debe de haber una planificación a nivel nacional para poder considerar y complementar lo que es las recaudaciones y no tener que hacer tantos cambios y tantos préstamos. Esa es una de las grandes debilidades que tenemos los dominicanos como cultura. Ni planeamos ni planificamos. Vivimos en una política de tropezón. Lo que nos vamos a encontrar, con lo que nos encontremos, a eso le hacemos frente. En este nivel de pandemia que nosotros estamos, lo primero que debió haber hecho un gobierno, no el pasado gobierno fue suspender dietas, viáticos, suspender todos los gastos superfluos del Estado y meterse en emergencia. Sí. Disminuir al máximo. Pero más sin embargo, todo el mundo siguió holgado y los planes sociales bastante activos. La famosa lucha contra la pobreza de República Dominicana, que yo no he visto que ha sacado el primer pobre de la pobreza, pero ha hecho muchos ricos. Eso sí. Se aprovechan. Ha hecho mucho rico. Así es. Jesús, en la fase de conclusión ya, porque ustedes son 2 minutos para cada uno, 2 a 3 minutos para cada uno. En fase de conclusión, sé que has hablado de contrañimiento del gasto del gobierno, ¿verdad? Y de ampliar la base. ¿Qué entiendes? ¿Pacto fiscal o reforma tributaria? Ok. Hay una palabra que no la quiero dejar, usted mencionaba, si llevamos lo que usted preguntaba del gobierno, si lo llevamos a la empresa, eso le va a dar un déficit económico. Eso júralo. Es un déficit, porque si pagamos el 70% de lo que producimos, cuando paguemos la nómina, un alquiler, energía eléctrica, los servicios, entonces vamos a tener un déficit para poder seguir operando, vamos a seguir cogiendo prestado. Yo hice esa pregunta adrede, precisamente, hice ese comentario así adrede, precisamente porque a los que nos gobiernan se les olvida que nosotros lo elegimos, no es para que anden con traje y corbata, ni privando en jefe, sino para que nos gobiernen. Y gobernar significa administrar en toda la extensión de la palabra. Así es. Sí. Ok, entonces la pregunta, ¿cuál es? La pregunta, ¿por qué abogas? ¿Pacto fiscal o reforma tributaria? Ok, al final un pacto va a generar una reforma. Tributaria no, fiscal, es la que debería ser, ¿verdad? Porque ya la tributaria vemos que es solo para recaudar impuestos. Por lo tanto, ya que la tenemos establecida en la Estrategia Nacional de Desarrollo, entiendo que debe ser el pacto. Aunque muy pocos países integran la población cuando van a aplicar impuestos, sino que se hace de manera, ¿verdad?, legislativa y ahí se toman las decisiones.
pero ya está establecido el pacto fiscal. Y en este pacto fiscal se requiere una reforma integral, que es lo que hemos comentado, así le llamaríamos a todo esto, donde integramos la parte de los impuestos, pero también el manejo del gasto público. Pero hay otras fuentes ahí que pudieran integrarse en ese pacto. ¿Cuál sería? Hay unas recaudaciones que no se han mencionado. Se dice que Haití es el mayor socio comercial de República Dominicana, y en la frontera se dan unas negociaciones millonarias, grandes. ¿Y dónde hay un comprobante fiscal? ¿Quién controla eso? ¿Quién paga impuestos por esas operaciones que se dan ahí? Ahí no hay nada. Hay unos pagos millonarios que se le hacen a los partidos políticos que salen del mismo gobierno, de los impuestos de nosotros. Entonces debería analizarse la efectividad de ese desembolso, dónde va. Que recuerdo que este presidente quiso fraccionarlo, pero no se le permitió, basándose en la misma necesidad que tenemos. Pero creo que no debemos limitarnos en la necesidad, debemos ir más para allá. Debemos ir para allá. La efectividad de esos recursos que se le otorgan a esos partidos políticos para la nación. Entonces, hay una serie de elementos que se pueden tomar en cuenta para el pacto fiscal que diríamos generan más recursos para el Estado sin tener que forzar a la población. Excelente, excelente. William. Sí, sobre la misma pregunta. Bien, como decía Jesús, un pacto fiscal, que es lo que debe llevarse a cabo, que al fin y al cabo terminará con una reforma fiscal, ¿verdad? Porque para la aplicación sería lo mismo. Entonces, ese pacto debe incluir todas las áreas, inclusive la más productiva, la menos, y así. Inclusive podría ser, ya que una reforma fiscal, incluir algunos aspectos en la ley que quizá ahora mismo no se están tomando en cuenta. Recordemos que, por ejemplo, las medidas están planteadas en base al terreno de juego, pero si el terreno de juego cambia, las medidas también debieran cambiar. Entonces ahora algo que ha traído la pandemia es que muchas cosas que se hacían de manera presencial ahora es de manera virtual. Es decir, que yo creo que el gobierno también debiera mirar hacia ese lado para ver, porque creo que ahí hay diferentes sectores que podrían ser beneficiosos, las compras, la transferencia, hasta las mismas reuniones que usted tiene que pagar por reuniones extensas, capacitaciones debieran ser grabadas, la publicidad también en la web, a través de las redes sociales, Facebook. Esos son pagos que se hacen directos a la compañía y no tributan. Entonces debieran cargarse también a esas compañías, aunque son internacionales, pero otros países lo hacen, debieran también cargársele, que creo que por ahí una gran taja que se puede considerar. Es decir, que estoy a favor del pacto. Jacqueline Peña. Sí, de una manera breve, yo considero también que debería ser el pacto fiscal, y que consideren, siempre he abogado mucho por lo que es los anticipos. Yo digo, estoy de acuerdo con ese tema de que existan, pero no que sea como de una manera opcional, es decir, que no tengan que cobrarle un interés y un recargo por un anticipo no pagado, porque es un dinero que tú tienes pagado por adelantado, y si tú no lo pagas, entonces te cobran un impuesto, un interés y un recargo por eso. Entonces deberían quizás establecerse, no sé de qué manera, incluir ese punto en ese pacto o en esa reforma para modificarlo, porque de verdad de una u otra manera le favorece un pago anticipado al contribuyente, porque al final se le resta a lo que le corresponde pagar, pero de una manera considerada y tomando en cuenta esos puntos. ¿Qué flaco servicio hubiésemos hecho esta mañana si hubiese sentado aquí? Abro el teléfono y comienzo a hablar de la reforma y del pacto fiscal en la República Dominicana. Hubiese recibido por lo menos 50, 100 llamadas de opinadores, sí, sin ningún conocimiento y sin ningún aporte.
hemos tenido a bien tenerle a ustedes profesionales calificados para opinar del tema. Traslado esto al Estado dominicano y a la forma de gobernar de nuestro país. Se habla de un pacto, pero ¿quiénes van a estar en ese pacto? Los representantes de intereses, de sectores, no personas competentes, calificadas para opinar en función de Estado, protegiendo ese concepto nación que hipoteca la soberanía, precisamente porque no tenemos las voluntades más que ser reverente a quien nos presta, a quien nos aporta los capitales. Qué bien haría el gobierno y el Estado, qué bien harían nuestros diputados con escuchar personas calificadas como lo son ustedes para opinar sobre este tema. Qué saludable fuera para la República Dominicana que el gobierno se despojara de la arrogancia del poder, que los legisladores se quitaran ese manto de superioridad y de querer decidir sobre todo lo que no conocen, delegaran esa función de decisión a verdaderos sectores que conocen a fondo qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y dónde hacerlo. Esto es nuestra humilde recomendación. Gracias del alma, Jacqueline, por el buen trabajo que nos ha hecho. Gracias a William y gracias a Jesús. Prontamente le tendremos por aquí. Nos ha gustado bastante su participación. Y gracias también a Basilio Sánchez, quien es presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados a nivel nacional. A ustedes, mil gracias por habernos acompañado y los amables televidentes, mil gracias por haber estado siempre pendiente. En el día de hoy tenemos de cumpleaños a nuestro directo amigo, hermano y colaborador nuestro, el maestro Kiko, de fiestas de cumpleaños. A él nuestras felicitaciones y nuestro parabién. Es el único que sabe de televisión en toda la región nordeste. Ustedes nada más saben de coger control y darle botoncito rojo y decir power. Así es, con nuestras felicitaciones a Kiko en su fiesta de cumpleaños en el día de hoy. Y gracias por esa colaboración de siempre. Ustedes y yo, si Dios quiere, aquí nos encontramos mañana en Las Cosas Como Son, a partir de las 9 de la noche en este su canal 8, de lunes a viernes. No se lo pierdan. Buenos días. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el canal 8, el poder de la información.